Bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos en esta ocasión a el mensaje de la palabra de Dios de este día. Es realmente un privilegio poder llevar la palabra que es de alimento, de edificación, de consuelo, de disciplina y guía para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque todo es por la gracia tuya. Nuestra historia está coordinada con tu voluntad y tú nos guías y nos perfeccionas para que al final de todo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de congregarnos en medio de un momento tan difícil, tan duro como esta pandemia ha sido. Gracias, Señor, porque te has llevado a algunos que amamos, a otros han sufrido, otros aún sufren y otros, quién sabe si prontamente estarán en situaciones difíciles. Te pedimos que nos ayudes a tener gozo en ti y gozo en tu palabra, gozo en quien tú eres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Jonathan Edwards dijo que la providencia de Dios orquesta todos los cambios en los asuntos de la humanidad. Y esa es una gran declaración, porque cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos del Dios que hace todos los cambios, los asuntos de la humanidad para un plan divino. Desde la creación hasta la consumación. Fue parte de un plan divino, un trabajo orquestado por Dios en su poderosa providencia. Y es que realmente no hay nada que opere fuera de ese plan. La historia inicia y termina exactamente de la manera en como Dios quiere que termine. Al final, el objetivo de la historia es que la misma creación, la historia y los que hemos sido creados por Dios, tengamos un fin. Y ese fin, el objetivo principal de ese fin es que Dios sea glorificado. Si todo lo que la Escritura nos enseña, lo difícil de algunos momentos, lo bueno de otros, ha sido con el objetivo de que nosotros podamos glorificar a Dios. Aún cuando leemos desde Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de la profundidad del lenguaje de Dios. Las palabras creadas por Dios, el mundo creado por Dios, el idioma creado por Dios, la materia creada por Dios. Es que Dios ha sido simple y profundo al mismo tiempo. Herbert Spencer, un científico no cristiano, dijo: todo encaja en una de estas categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Cuando vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo vemos todo. Vemos el tiempo en el principio. Vemos la fuerza, creó. Vemos la acción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos el espacio, los cielos y la tierra, y vemos la materia. Todo lo que Spencer descubrió en el año 1903 estaba en el primer versículo de las Escrituras. La Biblia dice que Dios creó todo, y al decir eso, la Biblia nos da las categorías precisas de cómo Dios creó todo. Lo hizo de la nada, sin materia preexistente. Lo hizo en los 6 días. Y la creación no se puede entender de otra manera si no conoces al creador de la creación misma. Y esa es, en efecto, la primera verdad para conocer a este Dios todopoderoso. En otras palabras, Dios hizo lo visible para que conozcamos quién es Él, este Dios invisible. Por esa razón es que Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y es que conocer a Dios
Y conocer que Dios creó todo para el avance de su gloria es, en efecto, el mejor de los alivios en medio de momentos difíciles, en medio de una prueba como la que estamos viviendo. Cuando Pablo le aconsejó a este joven Timoteo, en 1 Timoteo 6:20, le dijo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. En esta ocasión quisiera que aprendiéramos un poco acerca de este creador y cómo ha creado todo para que el hombre lo glorifique. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos cómo Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios orquesta, va a pasar algo en nuestras vidas y es que nuestra confianza va a crecer en Dios. El objetivo del conocimiento de Dios no es guardar cierto conocimiento en nuestras mentes, sino que nuestro corazón se alegre con lo que conocemos de Dios. Por esa razón, la Escritura dice en Filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza en que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El objetivo entonces del conocimiento de Dios es que al conocer a Cristo, Cristo sea magnificado en nosotros. De tal manera que en medio de un momento difícil como el COVID, como en otros momentos podríamos pasar, podríamos decir, como Pablo dijo a esta misma iglesia cuando dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La Escritura dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. El Señor es el que nos da a nosotros el conocimiento para que tengamos la confianza en que por medio de su conocimiento vamos a crecer en él. La razón por la cual conocer a Dios es importante es porque nos ayuda no solamente a confiar en él, sino también a entender muchas cosas que en el momento difícil para nosotros no son comprensibles. Dios nos enseña que él mismo creó todo para que su nombre sea glorificado. Y Dios hizo todo para que la humanidad pudiera simplemente no tener nada más que a Dios. Cuando Dios nos enseña esto por medio de su palabra, también tenemos que recalcar que dice que aquellos que conocen tu nombre confían en ti. Comprendo que la palabra de Dios es amplia y es vasta para que conozcamos, y creo que pasaríamos aquí todo un tiempo enorme tratando de conocer a Dios. Sin embargo, es importante conocerlo por medio de las Escrituras. Y aprovechando el libro de Éxodo, quisiera que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, porque entiendo dónde estamos en estos momentos estudiando el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Conozcamos a este Dios, el que él dice: yo soy el que soy. Dice la Escritura: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. El versículo entonces 14 dice: yo soy el que soy. Después él dice: yo soy, me he enviado a ti. Y en el 15 dice: yo soy, me he enviado a ti, y este es mi nombre para siempre. Yo soy. Esta verdad de Dios, cuando dice yo soy, es la verdad de quien él quiere que nosotros entendamos quién es él. Yo soy, me he enviado a ti. Yo soy el gran yo soy. Creo que es importante entender que en esta reunión que Dios tuvo con Moisés, Dios le revela a Moisés algo que no ha revelado nunca antes.
cuando le dice, yo soy el eterno, el gran yo soy. Y la clave del eterno es el que ha existido sin haber sido creado, el que seguirá existiendo sin que termine. Aquí está el Dios infinito, el Dios que no tiene principio ni tiene final, el gran yo soy. Y cuando hablamos del gran yo soy, esto nos va a dar confianza en el Dios que adoramos, en el Dios que servimos, el Dios que estudiamos. Quiero que miremos esta verdad con 7 implicaciones del gran yo soy de Dios. Primero, Dios existe. Esa verdad nos lleva a entender que primeramente es una prueba tan obvia y tan básica que tal vez no tendríamos que mencionarlo, pero Dios existe. Y es bueno decirlo porque muchas personas niegan a Dios. Supongamos que algún presidente de alguna nación lo invita a usted y a alguno de sus amigos a la casa donde el presidente está instituido. Y al entrar, usted ve al presidente sentado en el sofá y pasa junto a él sin saludarlo, sin siquiera voltearlo a ver. Y pasa todo el día que ha sido invitado ahí sin verlo, sin hablar con él, ni siquiera acercarse para darle las gracias por la invitación. Y después al salir alguien le pregunta, ¿cómo le fue en la casa del presidente? Entonces usted podría decir, bueno, estuve en su casa, pero no lo conocí. Estuve en su casa, pero no compartí con él. Estuve en su casa, pero tal me parecía que ahí no había nadie. Prácticamente está hablando de un lugar de mucha honra como la casa de un presidente, pero también está hablando de un lugar de mucha vergüenza porque a pesar de que conoce el lugar, no conoce al que lo invitó a ese lugar. Y tristemente así hay muchas personas hoy en la iglesia. Tienen una idea de Dios, pero no conocen a Dios. No saben si inclusive Dios existe y en algunas ocasiones debaten la existencia de Dios. Y van a la iglesia y conocen de Dios y tienen una idea de la Biblia y pueden abrirla. Sin embargo, no lo conocen porque en su vida diaria hay mucha queja, mucha desconfianza, mucho dolor. Hay poca adoración a Dios en los momentos difíciles, pero hay mucho gozo y aparentemente el nombre de Dios suena más popular cuando todo camina mejor. La primera verdad que tenemos que entender del gran yo soy es que Dios existe y es real. No es suficiente congregarnos en la iglesia o inclusive abrir una Biblia. Cuando hablamos de Dios, tenemos que entender que hablamos de un Dios existente, un Dios genuino, un Dios real, un Dios palpable. La Escritura dice que lo invisible de Dios se hizo claramente visible por medio de la creación. Y también la Escritura dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo vino a la tierra para comprobarnos a nosotros que Dios es verdadero, que Dios es genuino. Y venció lo que el ser humano no puede vencer hasta hoy, la muerte. Venció la muerte resucitando al tercer día, haciendo el plan de Dios perfecto, como lo dije al principio. Desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, nos muestra que Dios es genuino, poderoso. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió la vida que Dios exige que nosotros vivamos y murió la muerte que nosotros debemos morir. Y sin embargo, por medio de Jesucristo tenemos el glorioso intercambio. El glorioso intercambio es que Dios te da la vida a ti de Cristo, tomando Cristo la muerte que tú mereces cuando pones tu confianza y fe en Dios. Ese plan divino llamado evangelio, que son las buenas nuevas, no puede ser creado por la inteligencia humana. No puede ser diseñado por algún buen teólogo o algún buen historiador. Simplemente la creación perfecta de Dios para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Dios. Dios existe. Y la verdad de su existencia es la creación y el bendito mensaje más poderoso jamás creado, el evangelio de Cristo Jesús. Número 2. Dios está antes de la creación. Dios siempre ha sido. El libro de los Salmos 92 dice, antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Dios ha sido antes y después. Por eso le dice a Isaías, el profeta, 48:12, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Y Apocalipsis, el último de los libros que tenemos en las Sagradas Escrituras, revela diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es antes de la creación. Él es el alfa, el principio y el omega, el final, el primero y el último. Incluso cuando Jesucristo está en la tierra, le dice a los discípulos, cuando está orando en la oración sacerdotal de Juan 17, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios fue antes de la creación. Cuando alguien corrige a un hijo o a un nieto, le dice, yo tengo tanto tiempo antes, yo sé lo que tú piensas, lo que tú haces, porque yo ya viví lo que tú estás viviendo. A mí no me la vas a hacer, le decimos, o a mí no me puedes engañar porque yo sé cuáles son tus intenciones, yo ya lo hice, etcétera. Hablamos de nuestra edad con tanta seguridad que conocemos a aquellos que inician porque ya tenemos el conocimiento previo de lo que ahora hacen, porque nuestra edad revela conocimiento, entendimiento de otras cosas. Ahora Dios mismo, Dios que ha sido el creador de la creación misma, que ha estado antes que el ser humano existiera y estará después de la existencia de este mundo. Porque la Escritura revela que esta tierra pasará, que todo pasará. Ese Dios creador todopoderoso existe. Ha sido antes de la creación y no tiene inicio ni tendrá final. Antes de la creación, Dios incluso planeó la creación para que todas las personas miraran a través de Cristo y su iglesia. Por esa razón, el libro de Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta sabiduría que hablamos, esta verdad que confesamos, que Dios es genuino, que ha sido antes y será después porque es el alfa y el omega, es una verdad que está basada en la sabiduría misma de Dios. Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes desde los siglos para nuestra gloria. Antes de la creación, Dios nos enseña que prometió a sus hijos elegidos la vida eterna cuando confiamos en él por medio del glorioso evangelio. Tito 1:2 dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de la tierra. Por esa razón, antes de la creación, Dios escogió a los santos para la salvación de su gloria. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, incluso Dios mismo incluyó la cruz, incluyó el sacrificio de Cristo, para que por medio del sacrificio de Cristo, aquellos que pongamos nuestra confianza en él podamos ser salvos. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Nada es sorprendente para Dios. Adán y su caída no fue una sorpresa para Dios, para que Dios diseñara la cruz. Adán y su caída fue el plan organizado de Dios, porque Dios ya había organizado también la cruz. Dios hizo todo para que el hombre no tuviese otro fin más que buscar a Cristo, su Hijo amado, y fuera salvo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esta es la verdad que entendemos. Dios existe y su verdad es revelada en la palabra por medio del evangelio de Cristo Jesús. Segunda verdad, no existe realidad fuera de Dios. La segunda implicación del gran yo soy es que la personalidad y el poder de Dios se deben únicamente a Él y nadie más que a Él. Cuando podríamos preguntarle a Dios, ¿por qué Dios llegó a ser Dios? La respuesta solo sería una, porque soy el eterno. Yo soy el que soy. En otras palabras, nadie me dio un conjunto de genes.
Nadie, ningún poder me trajeron a la existencia o moldearon mi persona, mi personalidad. No tuve comienzo. No hay realidad fuera de mí que no provenga de mí. Y entonces ahí te darás cuenta que no hay una fuerza superior, no hay una influencia superior, no hay un poder superior, no hay un carácter superior. Nada proviene y es controlado. Nada controla a Dios. Todo proviene de Dios. Todo es controlado por Dios. Él es completamente absoluto. No hay nada detrás de él. No hay otra realidad. No hay otra verdad. No hay otra sustancia. Dios existe y no existe nada fuera de Dios. Tercera realidad de la existencia del Dios, del gran yo soy, es que Dios no cambia. Yo soy el que soy. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Cuando la Escritura dice que Dios no cambia, tenemos que entenderlo bajo nuestro propio concepto. Las personas cambian de opinión debido a circunstancias imprevistas. Cuando somos muy fuertes o muy débiles. Y Dios hace que todo sea para la alabanza de su gloria. Dios no tiene circunstancias que lo cambien. Dios no tiene a personas que hoy cambien lo que Él piensa, lo que Él hace, lo que Él ha decidido hacer. No hay nada que le tome por sorpresa, ni tampoco hay nada que lo haga actuar fuera de su carácter o comprometer su propia integridad. Él es el que es y no cambia. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y cuando ha amado, ama. Una característica hermosa del amor de Dios es que su amor no cambia. Su amor no cambia. Si decidió amar, ama. Y ni nuestros momentos más bajos quitarán su amor por nosotros, ni tampoco nuestros momentos más altos elevarán su amor por nosotros. El amor de Dios es inmutable, incambiable. Cuarta verdad, Dios es una fuente inagotable de energía, de alegría, de poder. Cuando dice la Escritura, yo soy el que soy, es porque es una fuente inagotable de poder, el gran yo soy. El creador de todo. Por eso dice Isaías 40:28, no has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es la realidad absoluta eterna. Cuando lo conoces, conoces al creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso que ha creado el evangelio y todo para la alabanza de su gloria. El que ha hecho todo para que todo lo que ves, lo que ha sido y lo que será, lo glorifique. Esta verdad nos enseña que su personalidad está llena de poder, el poder de la creación. Él no necesita dormir para cargar sus energías, ni alimentarse para recargarse y tener fuerzas. No tiene que tener un respaldo. No hay nada que lo haga conectar con algo que lo lleve a más poder. Todo es para que lo veas en su gloria eterna. Así como vemos el sol y su poder que Dios le hizo para que pueda mantener a la creación. Así como ves la luna, este hermoso planeta que está y ha sido puesta por Dios para que mantenga la creación. Así como ves las nubes, el cielo, las estrellas, los planetas, el universo y la creación misma, los mares, los ríos. Te das cuenta que este Dios todopoderoso creó todo en perfección, sin ninguna molécula de error, para que todo te lleve a entender que este Dios poderoso es tan poderoso que no hay un poder superior a él. Dios nos enseña por medio del gran yo soy que él es el todopoderoso. Quinta verdad de este Dios es que Dios no tiene otra opinión. Su opinión es una. Su verdad es una. Y quiere que lo conozcamos por esa única verdad. La Escritura nos enseña a nosotros
que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores hablando cosas, hablando o inventando o haciéndole creer a las personas que hay una esperanza fuera de Dios. En esta época de crisis hay muchas opiniones sobre las presidencias, sobre las vacunas, sobre los puntos de vista, sobre tantas otras cosas. Y el hombre se confunde. El objetivo de todo lo que está pasando no es para que saques tus propias conclusiones o que creas que viene un gobierno, un orden mundial o esto, lo demás. El objetivo es más simple que eso. El objetivo es que simplemente entiendas que nuestra vida debe de servir para glorificar a Dios en todos los sentidos, en todos los momentos y bajo cualquier circunstancia, con los mejores o los peores presidentes, con la mejor o la peor de la salud mundial. El hombre fue creado para glorificar a Dios, no para opinar de cómo Dios hace las cosas o creer tener una verdad mejor o superior a la que Dios ya tiene establecida. Dios nos hizo para que nosotros le glorificáramos en todo tiempo. Sexta verdad: nosotros somos los que somos conformados a Dios, no Dios a nosotros. Cuando muchas veces decimos Dios entiéndenos, queremos como que Dios entienda nuestros caminos, nuestros deseos, nuestros hábitos, para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos o inclusive para darnos alguna respuesta de algo que queremos. Si los propios niños deben aprender todo de sus padres y no los padres de los niños, si los jugadores deben de aprender de sus entrenadores y no el entrenador de los jugadores, si los soldados deben de aprender las estrategias que están establecidas en los ejércitos y no el ejército de los soldados, entonces seguramente, claramente, es que toda la creación debe de aprender todo de su creador. Dios es primero y es a Él a quien nos debemos de parecer. ¿Sabes? La razón por la cual Cristo vino a la tierra es para que al mirar su vida, su carácter, sus acciones, su enseñanza, todos podamos ser conforme a Él, nos parezcamos a Él. Eso es ser Cristo en nosotros. Y con esta verdad cierro el punto número 7. Dios se ha acercado a nosotros. Este Dios todopoderoso que hemos estado hablando, el gran yo soy, el que estuvo con Moisés, el Dios todopoderoso que creó todo para la alabanza de su gloria, el cual no hay un poder superior a él. El Dios que anduvo con nosotros hecho carne, lo hizo a nosotros para que pudiéramos acercarnos a él. Una verdad contundente es la siguiente: tú no puedes bajo ninguna manera acercarte a Dios si Dios no se acerca a ti primero. Y Dios lo hizo por medio de Cristo. Juan 8, 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces lo dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Jesucristo nosotros que hemos nacido de Dios, tenemos el privilegio indescriptible de conocer a Dios por medio de Cristo. El Dios Todopoderoso existe por medio de Cristo Jesús para que podamos tener confianza en Él. Mira qué verdades tan hermosas nos da Cristo a nosotros para que vengamos a Dios. Venid a mí, los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Este Dios eterno, el Dios que creó todo, toda la creación, te llama a venir a Él. Ese mismo Dios eterno por medio de Cristo te dice: ven que yo voy a llevar tus cargas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que te haré descansar. Ese mismo Dios todopoderoso vino a consolar a los quebrantados de corazón. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a cuidar a los que estaban desprotegidos. Vino a dar alimento a las viudas. Vino a ser el padre de los huérfanos. Ese Dios todopoderoso tuvo en nosotros el privilegio de tener consuelo. De no solamente decirte yo soy el todopoderoso, el que todo lo sabe, también tuvo la amabilidad, el amor de alimentar a los que lo seguían. Ese Dios todopoderoso nos enseñó a orar, a buscarlo a Él. No es tan complejo, no es tan lleno de estudio como parece, es más simple que eso. Es tan simple como decirle: no puedo más, ayúdame.
Sé que tú consuelas. Quiero entenderte y conocerte. Abre las Escrituras. Quiero dejarte con dos últimas verdades. Primera verdad. Ni el más grande de los estudios te hará conocer a Dios si no estás dispuesto a conocer a Dios verdaderamente. Muchas personas quieren conocer a un Dios que está bajo las letras y no bajo la piel. ¿Sabes? Job conoció verdaderamente a Dios cuando le tocó la piel. Y entonces dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy en los momentos más difíciles, dile a Dios, yo te quiero conocer cuando mi piel no te quiere conocer, cuando quiero negar tu existencia, cuando me falta algo y asumo que tú no me escuchas, que tú no me das, que tú no me bendices. Ahí es cuando te quiero conocer. Conoce a Dios en los peores momentos y conocerás a Dios genuinamente. Y segunda verdad, no acudas a la casa de Dios sin hablar con Dios. No lo hagas por los demás, no lo hagas por lo que te rodean. Conoce a Dios. Un Dios que está fuera de cuatro paredes. El Dios de la creación, el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Vive para la alabanza de su gloria y no te muevas de ahí. Que Dios, el Todopoderoso, sea contigo en todo tiempo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios eterno y no hay nada como tú. Tú eres todopoderoso, grandioso y majestuoso Rey. Ayúdanos a vivir para el avance de tu gloria. Que tú seas glorificado en todos nosotros. Amén.